Muy buenos días, estimados hermanos, estimados pastores, líderes del mundo. Gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga a toda la provincia de Monseñor Noel, a toda la iglesia, a todo el ministerio. Que Dios bendiga a todo el ministerio que nos ven a través de Facebook, Instagram, a través de Twitter. Bendito sea Dios para siempre. Que Dios bendiga de una manera especial a todos los oyentes de este programa La Voz del Ministerio. Aquí estamos, gloria al nombre del Señor. Yo soy su pastor y amigo de siempre, Ángel Adames, y estamos aquí para compartir con ustedes un programa que hemos preparado con todo el amor, amén, para compartirlo con nuestros hermanos. Así que Dios te le bendiga, siéntense, acomódense para que me acompañen, amén, en este programa La Voz del Ministerio. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tener una lectura bíblica para que iniciemos, porque ustedes saben que el tiempo pasa rápido aquí en la radio. Gálatas capítulo 2, versículo 11 hasta el 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el anciano que dirigía la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Gloria al nombre del Señor. Otra vez, Pedro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana. Muchas gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos permite estar en esta mañana nuevamente aquí para alabarte, glorificarte, para adorarte, Señor, para ensalzar tu nombre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús yo presento este programa a ti, presento todos los hermanos, los amigos que como de costumbre se unen a este programa todos los sábados, Señor, para que tú les bendiga de una manera especial. Presentamos la provincia de Monseñor Noel, Señor, presentamos el liderazgo pastoral, presentamos, Señor, a toda la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia en medio de los tiempos. Glorifícate, Señor, en medio de los tiempos y permite que tu iglesia, Señor, siga hacia adelante, dando el testimonio, Señor, que tenemos que dar, conquistando, Señor, terreno, conquistando alma para Cristo, amén, conquistando terreno, Señor, para enaltecer, Señor, y para extender el reino de Dios. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gloria al nombre del Señor. Un saludo cariñoso y especial a mi hermana, mi amiga. Gloria al nombre del Señor Yolanda Pérez, que está ahí conectada. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a todos los que están conectados aquí para compartir este programa. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Pedro, recordemos que le abre la puerta a los gentiles. Otra vez Pedro, estamos hablando de Pedro, tenemos un gran tiempo hablando de Pedro y hablamos, digamos, todo lo, si queremos, si por decir algo, hablamos, digamos, de todo lo malo de Pedro, todo lo que pasó durante el ministerio de Cristo, amén, desde que el Señor llamó a Pedro. Sabemos todo lo que pasó, todas las cosas en las que Pedro se vio envuelto, toda la metida de pata que dio Pedro y por último cerró con broche de oro, como diría el pastor Rubén. Cerró con broche de oro nada más y nada menos que negando a Cristo.
pero también vimos a Pedro en los primeros, estamos viendo a Pedro ahora en los primeros capítulos, los primeros 10, 11 capítulos, casi está siendo Pedro un protagonista hasta el capítulo 15, que fue que celebró el concilio. Hasta ahí Pedro está siendo ahora el protagonista, amén, después de que el Señor en la resurrección le mandó decir con las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro. Y desde ahí, pues, el hombre se levantó de una manera extraordinaria y vemos todo el liderazgo y toda la jerarquía que ha tenido Pedro en estos primeros años de la iglesia. Amén. Pero, señores, no hay duda de que las culturas son complicadas de arrancar, de erradicar. Recordemos ahora que el Señor Pedro, aunque Pedro ha tenido un cambio extraordinario, quizá uno de los cambios más extraordinarios que hemos visto en la historia de la humanidad, pues este cambio de Pedro, después de la resurrección de Cristo, no hay duda que aún y todo este liderazgo que ha tenido en el desarrollo del inicio de la iglesia, la predicación, el enfrentamiento a los oponentes y el riesgo, incluso tomando el riesgo incluso hasta de morir y entregándolo todo y enfrentando a aquellos que estaban en contra del cristianismo y que querían matarlo a todos los discípulos que estaban en contra del cristianismo. Sin embargo, fíjense qué protagonismo ha tenido Pedro, pero hay algunas raíces todavía de judaísmo que no acaba de entender la gracia de Dios. Y esto es importante, estimados amigos, hermanos. En pleno siglo XXI, hoy, la mayoría de los cristianos, y esta es una declaración soberbia, la mayoría de los cristianos no hemos entendido la gracia. Hablamos de la gracia, pero una cosa es hablar de la gracia y una cosa es vivir la gracia. Y hoy, en pleno siglo XXI, ya con 2 décadas y más del siglo XXI, desde aquel tiempo de Pedro, el primer siglo de la era cristiana, desde ahí hasta aquí ha pasado una larga historia. Y hoy, estimados hermanos, yo quiero decirles que nosotros no hemos entendido a plenitud la gracia de Dios. Amén. Pedro es el hombre que abre la puerta a los gentiles, pero no que la abre medalaganariamente, o no que la abre por decisión propia, sino que Dios tiene que darle una visión. Primero Dios le da un sueño a Cornelio y luego le da una visión a Pedro. Amén. Y es después de esta visión que Pedro comienza a entender que Dios ha limpiado a los gentiles. Amén. Miremos el capítulo 11, el versículo 19 del libro de los Hechos. Dice lo siguiente. Ahora bien, Hechos 11, 19. Búsquenlo, estimados hermanos. Búsquenlo en su Biblia. Ahora bien, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, recordemos con la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra,
sino a los judíos. Fíjese, hermanos, que estos primeros 10, 15 años de la iglesia, el liderazgo, los apóstoles se han concentrado en los gentiles, en los judíos. No han querido salir de Jerusalén. Y Dios tiene que permitir la persecución para que ellos salgan de Jerusalén. Sin embargo, aún con la persecución, los que fueron esparcidos, que iban por el lado de Fenicia, por el lado de Chipre y por el lado de Antioquía, no hablaban a nadie la palabra, sino a los judíos. Amén. Recuérdense que Pedro, amén, lo primero que dijo cuando entró a la casa de Cornelio fue: ustedes saben lo abominable que es para un judío entrar en la casa de un gentil. O sea, era abominable, se sentían sucios si un judío entraba a la casa de un gentil, estaba sucio, tenía que hacer unos votos y tenía que limpiarse. Y era abominable para ellos entrar a la casa de un gentil. Y por eso fíjense ustedes que cuando mataron a Esteban, dice que Saulo consentía su muerte y pidió carta para ir a las otras ciudades a extirpar, a atacar a los que seguían la fe de Cristo. Amén. Y en esa persecución entonces, los cristianos salieron esparcidos, pero solo estaban entrando, le estaban predicando a los judíos. Todavía los gentiles, alabado sea Dios para siempre, entendían ellos, no eran parte de la salvación, no eran parte de disfrutar de lo que Cristo había comprado en la cruz con su sangre derramada. Amén. De manera que esto es importante. Fíjense desde cuándo ya venimos luchando con Pedro. Venimos luchando con Pedro. Pero los que fueron esparcidos, dice en 8:4 de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En el capítulo 15, en el primer concilio, el discurso de Pedro fue determinante para que terminara como terminó aquel concilio. No hay duda, señores, que lo que pasó en este concilio no está todo escrito en el libro, en este capítulo 15 del libro de los Hechos. Lo que pasó en este capítulo 15 no está todo escrito en el libro de los Hechos. Yo entiendo que ahí hubo discusiones acaloradas. Yo entiendo que ahí hubo discusiones muy acaloradas porque había un grupo en lo que se incluye Jacobo, Santiago, el que era el pastor, el obispo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, que era un grupo de conservadores. Recuérdense que estos conservadores que bajaron de Galilea fue que se encontraron con Pablo y con Bernabé y que tuvieron una fuerte discusión acerca de cómo los gentiles estaban llegando al Señor. Y estos judíos de Galilea, decían, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo que los gentiles ahora están siendo salvos? Nada más y nada menos con aceptar a Cristo y ya. Porque esa no es la norma. La norma que había hasta ahí era que si tú querías acercarte a Dios, tenía que hacerte un prosélito judío.
circuncidarte y una serie de cosas, para tú hacerte un prosélito. Y aún haciéndote un prosélito, no era que tú eras una cosa del otro mundo. Tenías que quedarte en el atrio afuera, aún siendo un prosélito. Amén. Y entonces, aquí en este concilio se está discutiendo ese cambio. Ahora, esta otra manera de llegar a Dios, que no sea a través de los judíos. Y esto pues, yo estoy seguro que Lucas, el doctor Lucas, no ha escrito todo lo que pasó en ese concilio. En ese concilio yo sé que hubo muchas discusiones acaloradas, pero muy acaloradas. Y Pedro dio un discurso extraordinario ahí. Recuérdate que antes del concilio, a Pedro se le había dado una visión. Y en esa visión él vio a muchos animales inmundos. Y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, ¿pero cómo va a comer esos animales inmundos? Y el Señor le dijo, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Dándole un mensaje contundente sobre la limpieza, sobre la salvación, amén, de los gentiles. Y Dios entonces hace que Pedro vaya a la casa de Cornelio. Y Pedro va a la casa de Cornelio y ahí esa visita a la casa de Cornelio abre la puerta a los gentiles. Abre la puerta a los gentiles porque allí se reunieron la familia de Cornelio, todos los vecinos de por ahí se reunieron y Pedro predicó un mensaje y la gente se convirtió al Señor y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, los que estaban ahí. Día después, los conservadores de la iglesia de Jerusalén enviaron a llamar a Pedro. Llamaron a Pedro a una reunión. Y lo único que le preguntaron fue con que tú entraste y comiste en la casa de Cornelio. Esa fue la pregunta. Era eso nomás lo que le iban a preguntar. Alabado sea Dios para siempre. Fíjense que necesitaba una explicación. Tú entraste y comiste en la casa del Cornelio. Fíjate que hacen hincapié, no solamente de que entró, hacen hincapié en que comió, porque entrar era una cosa, y si comía otra cosa tenía otra connotación. O sea, si un judío entraba a la casa de un gentil, era una cosa. Pero si ese judío, además de que entraba, comía con ellos, entonces ya tenía otra connotación. Porque cuando tú entrabas y comías, significaba que tú te estabas identificando, que estabas compartiendo, identificándote totalmente con ese gentil. Y esto fue lo que pasó en la casa de Cornelio, que Pedro no solamente entró, sino que comió con ellos y también predicó la palabra allí. Bendito sea Dios para siempre. Y lo llamaron y le hicieron sencillamente esa pregunta: ¿por qué entraste a la casa de Cornelio y comiste con ellos? Amén. Y Pedro dijo, bueno, yo entré a la casa de Cornelio, prediqué en la casa de Cornelio, la gente se convirtió en la casa de Cornelio y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, igual como cayó en nosotros en el Pentecostés. Y si Dios lo hizo, ¿quién soy yo para contradecirle al Señor? Esto fue lo que Pedro les respondió. Y después de eso fue que vino el concilio. Después de eso fue que vino el concilio. Y en el concilio Pedro habló de la salvación por gracia. Y y yo creo que nosotros también, refiriéndose a los judíos, tenemos que ser salvos por gracia. Y ese mensaje, fíjate que posiblemente esto no llegó a más largo, este concilio, por esa declaración de Pedro.
Bendito sea Dios para siempre, porque recordemos que Pedro era del grupo de Santiago, de Jacobo, era un conservador también. Él está cambiando por lo que Dios está haciendo. Amén. Y esto es importante, estimados amigos, hermanos, porque a veces nosotros con nuestra religiosidad no vemos lo que Dios está haciendo. Por nuestra religiosidad y por pensar lo que nosotros pensamos, ya por afincarnos en lo que nos han enseñado, en lo que hemos aprendido, no vemos lo que Dios está haciendo. Alabado sea Dios para siempre. Señores, Cornelio era un hombre piadoso y que daba ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Amén. Y era un hombre que oraba a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y Pedro y Dios le dijo, Cornelio, quiet, tranquilo. Tranquilo, Cornelio, yo he escuchado tu oración. Cuando en la iglesia no lo dejaban entrar al atrio, ni al lugar santo, ni a ningún sitio, Dios le dice a Cornelio, Cornelio, yo he escuchado tu oración. Los hombres, por su religiosidad, lo estaban rechazando. Sin embargo, ya Dios había escuchado su oración. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que entender esto. Bendito sea Dios para siempre. Dios no vino a lo bueno. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los salmos con los que usted se deleita hoy, los salmos con los que usted se deleita hoy leyendo y se edifica, amén. La mayoría fueron escritas por un hombre que cometió uno de los pecados más grandes, que se llama David. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Pedro, ahora bien, vemos este episodio. Primero este libro de los Hechos comienza muy temprano en el capítulo 1, viendo que los judíos, que los apóstoles no habían entendido la gran comisión. Eso es lo que vemos ahí. Cuando le preguntan, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Eso es lo que le preguntan a Jesucristo. ¿Restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor lo evade un poco. Y le dice, no, eso no nos toca a nosotros. Ahora bien, vayan a Jerusalén, vayan al aposento alto, esperen allí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando sean llenos del Espíritu Santo, me seré testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. De manera que Cristo entendió, con esa pregunta que le hicieron, entendió que no habían entendido la gran comisión. Cristo entendió que estaban todavía viendo la predicación del Evangelio muy nacional, que era una predicación a los judíos, a Jerusalén, a todos alrededor, encerrada ahí, e incluso después que el Señor le dice, todavía no entiende. Y Dios tiene que permitir la persecución, matan a Esteban, y ahí son esparcidos por todas partes. Amén. Y sin embargo, aún siendo esparcidos, en el camino no le hablan a nadie que no fuera judío. A todos los que le hablaban eran a los judíos. Todavía entendían que el evangelio, que la predicación, que la gracia, que la muerte de Cristo era específicamente para esa nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, estamos viendo toda la experiencia de Pedro, todo lo que Pedro ha dicho en el concilio. Todo lo que Pedro ha dicho en el concilio. Pero eso no termina ahí. Pedro entonces niega
su mensaje por temor. Y es lo que está pasando, es el episodio que encontramos en Gálatas. Por eso decimos otra vez Pedro. Cuando el concilio de Jerusalén hubo finalizado, Pablo y sus compañeros regresaron a Antioquía, la sede de la iglesia gentil. Hechos 15, 30 y 35. Pedro subió a Antioquía también de visita. Amén. Pedro subió de visita. Entonces, en esa visita que Pedro hizo a Antioquía, que era, digamos, la iglesia sede de donde salían los predicadores, la sede de la predicación a los gentiles. Era el campamento, digamos, el campamento donde salían los predicadores, donde oraban, donde se preparaban y donde se enviaban. Ustedes saben que eso tenía toda una norma. Igual que la iglesia de Jerusalén era el campamento de donde salían los predicadores para predicar a los judíos. Eso tenía toda una norma. Oraban, le imponían las manos y lo enviaban. Y eso tenía que ser así. No es como ahora que aparece un grupo de gente que nadie lo ha enviado, que incluso no tienen iglesia. Ellos son la iglesia, ellos solos, ellos son el ministerio, ellos solos, no tienen pastor, no tienen iglesia. Hay toda una gama de gente que no tiene ese tipo de cosas. Allí. La iglesia de Jerusalén era que ungía, era la que oraba, era la que imponía la mano y enviaba a sus predicadores y a los judíos. Y la iglesia de Antioquía era la que ungía, era donde oraban y era donde se preparaban los predicadores. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando Pedro hizo esta visita a la iglesia de Antioquía, una iglesia que estaba formada por algunos judíos, pero principalmente por gentiles. Era de ahí que iban a salir, digamos, los predicadores. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, cuando Pedro hay un acontecimiento, se produjeron unos acontecimientos ahí cuando Pedro fue a Antioquía. Y fíjense, por eso es que Pablo dice en Gálatas 11 al 14, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, oiga bien, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo pues tenía un temperamento, una personalidad extraordinaria. Dice que le resistí cara a cara porque era de condenar. Es decir, no estaba haciendo cosas buenas. Había que condenar lo que estaba haciendo. Había que refutar lo que él estaba haciendo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, otra vez Jacobo, el anciano que dirigía la iglesia de Jerusalén, que esa iglesia, el matiz y todo lo que vemos, era una iglesia con una muy conservadora y una iglesia que una religiosidad extraordinaria. O sea, antes que vinieran esa gente de la iglesia de Jerusalén, Pedro era una cosa. Y después que vinieron, Pedro era otra cosa. Dice Pablo que antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, el anciano que dirigía la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles. Antes de que ellos vinieran, comían con los gentiles, Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. ¿Te ven? Y esto es un gran problema. Por eso yo digo, por eso mi argumento
digamos, lo que siento de que ese concilio de Jerusalén no está escrito todo lo que pasó ahí en lo que está escribiendo Lucas. Fíjate que esta gente que viene de Jerusalén son muy conservadores, son de la escuela de Jacobo. Y entonces Pedro, antes de que ellos vinieran, estaba abierto ahí hablando con los gentiles, comiendo con los gentiles y todo eso. Pero después que llegaron estos tipos de la iglesia de Jacobo, dice que Pedro se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Alabado sea Dios para siempre. Gloria al nombre del Señor. Pedro actuaba de una manera cuando estaba con los gentiles y de otra manera cuando sus hermanos judíos llegaban de Jerusalén. Entonces fíjate que esto nos da a entender nosotros esta dualidad de Pedro. Fíjate cómo Pedro, además de todo lo que Dios ha dicho, los sueños, las visiones que ha dado, incluso lo que él mismo ha dicho, todavía no ha entendido la gracia. Todavía no ha entendido la gracia. Amén. Él era una cosa frente a los gentiles y él era otra cosa frente a los judíos. Alabado sea el Señor. Pero no que, digamos, por eso Pablo dice, porque era de condenar. Pablo dice porque era de condenar, porque no se está refiriendo a cultura, no se está refiriendo a la cultura, sino que está refiriéndose a que Pedro está haciendo una mezcla, un sincretismo entre la gracia y la obra. Es por eso que es de condenar. No es porque culturalmente, no es por la cuestión de cultura, es por cuestión de que lo que Pedro está haciendo pone en riesgo la salvación de los judíos y la salvación de los gentiles. Porque él está haciendo un sincretismo ligando la obra con la gracia. Y hoy nosotros vemos que eso mismo que pasaba ahí en la iglesia de Antioquía con Pedro, está pasando hoy. Gente que está tratando de ligar la obra con la gracia. Y entonces eso está mellando, amén, su salvación. Eso mella la salvación, porque la gracia no se puede mezclar porque se daña. El evangelio no se puede mezclar porque se daña. Amén. O somos salvos por gracia o somos salvos por obra. Y evidentemente no podemos ser salvos por obra, porque si hubiésemos podido ser salvos por obra, Dios no envía a su Hijo Cristo a morir en la cruz del Calvario. De manera que somos salvos puramente por la gracia. Y de esto está llena la palabra de Dios. No sé por qué gente no entiende esto, porque de esto sí que hay cosas, si hay pasajes bíblicos, si hay muchas palabras de Dios y claras, sin que no hay que ir al contexto, no hay que ir, digamos, a hacer un análisis histórico. Los pasajes bíblicos acerca de la salvación están claras, porque por gracia soy salvo por la fe y esto es un don de Dios. O sea, están claros, no hay siquiera que ver el contexto, no hay que ver nada. Están tan claros todo lo que tiene que ver con la salvación, porque la línea principal de Dios, la línea de Dios principal es la salvación del mundo. Fíjate que el tema de la Biblia entera es la redención de los seres humanos. Es la redención de la humanidad. Ese es el tema de la Biblia. El protagonista, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el tema, ¿cuál es? La redención de la humanidad. Y eso de la salvación, eso está demasiado claro en todos lados. Mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra. Gloria al nombre del Señor. O sea, que esa línea de salvación de Dios, perdón, ese apuro de salvación de Dios, esa línea de salvación está clara, demasiado clara. Esa salvación por gracia.
Pero hoy queremos ligar la obra de la gracia, entonces eso nos está trayendo problemas. Queremos ir a la iglesia a orar para que el Señor me bendiga. Queremos ir a hacer un ayuno para que el Señor me mande tal cosa. Hermano, dejemos esas cosas. Ya lo dijo el pastor Barranco ayer en el retiro. Nosotros vamos a la iglesia a adorar a Dios. A adorar a Dios. Bendito sea Dios para siempre. A eso es que vamos a la iglesia, a adorar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, gloria al Señor. Vemos este encontronazo ahora con Pedro. Vemos este encontronazo ahora con Pedro y con Pablo. Fíjate que a pesar de todo lo que Dios ha hecho, los milagros que Dios ha hecho, todo lo que Dios había hecho, todo el cambio radical que había hecho Pedro, todavía hay como el hombre está como indeciso, hay como una dualidad. Y en su simulación participaban, se unían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Cara a cara, o sea, no fue un chisme, ni fue, sino que cara a cara, enfrente de ellos, le dijo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto era inexcusable, especialmente porque Dios había escogido a Pedro para abrir la puerta de fe a los gentiles y le había dado la visión de Hechos 10. Claramente que Dios había limpiado a los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí estamos viendo a algo muy importante. Gloria al nombre del Señor. Estamos viendo algo muy importante que sucede en los días, en estos días. En estos días sucede que hay toda una tendencia a hacer una transculturación en el cristianismo. Hacer una transculturación del judaísmo en el cristianismo. Y mucha gente hoy te lo ve que guardan la fiesta de los judíos, celebran toda la fiesta de los judíos, hablan la mayor parte de las cosas que hablan, lo hablan en hebreo y todo. O sea, que a veces tú no lo entiende bien porque uno no sabe mucho hebreo, perdón. Y estos grupos que se están multiplicando enormemente a nivel mundial, también tienen eso mismo que está pasando ahí con Pablo en Antioquía y Pedro, tienen esa misma tendencia de querer mezclar. Ellos dicen que no es solamente la gracia, e incluso cuando hablamos de ese gran aporte de la reforma, de las 5 solas, solo gracia, solo por gracia, ellos no están muy de acuerdo con eso. Y con relación a esto,
de querer transculturizar el cristianismo, yo quiero decir que vayamos, yo creo que miremos a Romanos 11. En Romanos 11 Pablo está hablando ahí de la iglesia de Dios. Y está hablando de la iglesia de Dios y está poniendo una metáfora que se llama injerto. El injerto es una técnica que se usa en el mejoramiento de planta para acortar principalmente el periodo, el tiempo en que las plantas fructifican. Y de tal manera que si tú siembras una semilla, pudiera durarte 7, 8 años para echar fruto, para producir. Sin embargo, cuando tú haces el injerto, esos frutos que tú ibas a tener que esperar 7 años, posiblemente en 2 años, en 3 años, ya tú puedes estar obteniendo fruto. Entonces ahí hay una metáfora que Pablo está usando y yo quiero hablar un poquito sobre eso a propósito de que es mi área de preparación en cuanto a lo secular. Y es un área que tengo 30 años trabajando en el área de fitomejoramiento de plantas, principalmente de arroz. Y quiero hablar de un poquito de eso, a propósito de la transculturización que están haciendo en el cristianismo, introduciendo la cultura judía en la cultura gentil. En el injerto, los tejidos de ambas plantas deben entrar en contacto. En ningún momento las células del patrón y el injerto se mezclan, ni se tienen influencia una con otras. Esto es importante. Recuerden que el olivo, la metáfora del olivo que está tratando Pablo en ese capítulo 11 de Romanos, dice que las ramas desgajadas, las ramas que no creyeron, fueron desgajadas y que fueron injertadas contra naturaleza las ramas del olivo silvestre, es decir, los gentiles, junto con las ramas que creyeron. O sea, en el olivo hubo ramas que no creyeron y hubo ramas que creyeron. Las ramas que creyeron se quedaron pegadas del olivo y luego Dios injertó a las ramas de los gentiles. De manera entonces que ahora la iglesia, según lo que Pablo está diciendo ahí, está formada por las ramas de los judíos que creyeron, que quedaron en el olivo, y por las ramas de los gentiles que fueron injertados. Eso es la iglesia del Señor, los cristianos judíos que han aceptado a Cristo y los gentiles que han aceptado a Cristo. Eso forma, según Pablo, la iglesia del Señor. A otros que no lo creen así, pero yo me identifico con eso que Pablo expone en el capítulo 11 de Romanos. Ahora bien, lo que quiero traer aquí es que cuando se hace el injerto de el olivo silvestre, ¿por qué es contra naturaleza? Es contra naturaleza porque lo que se estila es que tú siembres el olivo silvestre y en el silvestre injerte el olivo domesticado para obtener los frutos buenos y grandes del olivo domesticado. Y entonces lo que se hizo fue contrario, que se injertó el silvestre en el domesticado. Por eso es que dice Pablo que es contra naturaleza. Ahora bien, lo que yo quiero decir es que aquí no hay cuando yo injerto el olivo silvestre en el olivo domesticado, los frutos del olivo silvestre van a ser lo mismo, no cambian. No hay un intercambio de células,
no va a aparecer en el libro silvestre ahora una característica diferente al que injerté. No, porque no hay un intercambio de células. Por eso la transculturización que la gente quiere, no, los judíos se quedan con sus características, con sus culturas. Y los gentiles nos quedamos con nuestra cultura, porque no hay una mezcla, es sencillamente lo que hay no hay una influencia celular. Los tejidos por encima y por debajo del punto de injerto permanecen completamente diferentes. Los tejidos por debajo y por encima del injerto quedan completamente diferentes. De manera que si tú cortas el injerto y lo siembras en otro sitio, te va a producir ese mismo patrón, lo que era. No hay una mezcla. No hay una mezcla. En ningún momento la célula del patrón y el injerto se mezclan, ni tienen influencia una con otras. Cada cual sigue independiente. Cada cual tiene su misma, sale con su misma característica. Cada cual tiene su misma característica. Por tanto, la unión viene dada por la formación de un callo parenquimatoso en la incisión que se realiza al patrón. Es una unión que viene dada por callo, por parenquima, que son células que ayudan a la cicatrización a la unión. No hay intercambio de células. No hay una fusión ahora entre judíos y gentiles. No hay una fusión que ahora las culturas, que ahora para yo ser iglesia de Dios tengo que tener la cultura de los judíos. No hay una transculturización, señores. Eso no lo está dejando ver Pablo en el libro de Romanos. Hay que estudiar el tecnicismo del injerto para entender lo que Pablo está diciendo ahí en el libro de los Romanos. No hay una transculturización como ahora quieren ponerlo a nosotros, de que ahora tenemos que guardar la fiesta de los judíos, de que ahora que tenemos que adoptar la cultura de los judíos. No, el injerto se queda con la misma característica y patrón se queda con la misma característica. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al nombre del Señor. Algunas de las células del callo se transforman en condiciones adecuadas, en meristemo cambial, que puede volver a producir tejido vascular, estableciendo así la comunicación simpática. De manera que hay una unión de su callo, hay una unión que permite que la savia, los nutrientes de las raíces, por el floema y el xilema, puedan subir y bajar para nutrir los frutos, para mantener la nutrición de la planta. Gloria a Dios. Por eso, la raíz de este árbol, el tronco de este árbol se llama Jesucristo, que es el que produce la savia para que las ramas judías y las ramas gentiles sean nutridas. Porque la raíz no puede ser Israel. ¿Por qué? Porque Pablo ha dicho, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Por cuanto la raíz, el tronco de este olivo que está presentando Pablo, es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien produce la savia, quien produce los nutrientes para llevar a las ramas gentiles y a las ramas judías y producir los frutos. Amén. No puede ser Israel, porque ya Israel no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros, amén, estamos bajo la misma condición. Por eso el Señor lo puso en la misma condición. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. De manera que llamo la atención para que miremos este capítulo 11 de Romanos
y podamos entender ese tecnicismo que está usando Pablo ahí, y podamos estudiarlo para que miremos que nosotros no heredamos la cultura judía, ni los judíos heredan la cultura nuestra, sino que nosotros seguimos con nuestra cultura y los judíos siguen con su cultura. Amén. Digo, ahora siendo nutrido, ¿por quién? Por el tronco, las raíces que se llama Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pues se termina el tiempo, estimados hermanos. Ha sido un gran placer, un gran honor para mí compartir con ustedes este programa. Y la idea es que realmente todo esto que hemos lanzado aquí sirva para que nosotros nos metamos más en la palabra. Gloria al nombre del Señor. Que Dios se le bendiga, que Dios le guarde. El próximo sábado estaremos aquí con otro programa como este o mejor, de La Voz del Ministerio a través de esta Radio La Senda 910, rumbo al cielo. Dios te le bendiga y hasta el próximo sábado.